Uno, dos y tres. Ahí. Hola a todos. Ya va, ya va. Bienvenido, Kelvin. Lo que pasa es que le toca saludar a Jermison y luego le damos la palabra a Kelvin. Vamos de nuevo. Ok, dale, vamos a traer, disculpa. Ok, vas a tener que editar este pedacito aquí. Bueno, tienes que editar ahí. Luce, cámara y acción. Bienvenido a La Sala de Espera Podcast. Saludos, estimados amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Sala de Espera Podcast. Aquí estamos una vez más, Yelmerson y este es su servidor, Leonardo Gómez, para presentarles un nuevo tema interesante. ¿Qué tema tenemos para hoy, Yelmerson? Bueno, un saludo, Leo. Agradecido nuevamente por pertenecer a otro capítulo más de La Sala de Espera. Fíjate que yo estaba pensando, me quedé pensando desde el podcast anterior que hablamos sobre las generaciones, que pudieran existir aparatos tecnológicos que conocían las generaciones antiguas o más viejas, que las generaciones como la Z y la A no sabrían qué ni cómo funciona. Imagínate tú. Bueno, me parece interesante tema porque es que en el episodio anterior se nos quedaron muchas cosas por decir, ya que estuvimos acompañados de los invitados especiales, Kelvin y Héctor, que le enviamos un saludo nuevamente desde aquí, y no pudimos ahondar mucho en esa parte, ¿no? La parte de los aparatos electrónicos, la tecnología, ese tipo de cosas. Así que bueno, vamos a entrar entonces con este tema. Bienvenidos todos al tema del día de hoy. Bueno, fíjate, por ejemplo, en el caso de los reproductores de video, uno de los primeros que yo recuerdo sería el Betamax. No fue mucho tiempo lo que yo lo usé en mi época. Digamos que el Betamax comenzó para los años de 1975, creado por la empresa Sony. Bueno, claro, se basaba en almacenar información en una cinta magnética y bueno, reproducía audio y video y además te daba la ventaja de que podías grabar los canales de televisión en dicha cinta. Bueno, después surgió la evolución del Betamax, que comenzó para el siguiente año, se fue creado en 1976 por la empresa JVC. Digamos que tenía un formato más grande. Aquí tengo una, por cierto, mira. Esta es la cinta de VHS. Seguramente una generación alfa no sabe qué es esto. Sí, bueno, el Betamax utilizaba una cinta similar a esa, pero con la diferencia de que era más pequeño. Y también recuerdo que los aparatos de Betamax eran como más pequeños que los VH. Sí, y por alguna razón el VHS se popularizó mucho más que el Betamax. Porque, bueno, lo que estuve viendo es que las cintas de VHS almacenaban mayor cantidad de tiempo de grabación, a pesar que después salieron unos formatos de Betamax que almacenaban hasta más de 4 horas, pero aún así ya el VHS se había montado en el mercado y desplazó por completo al Betamax como tal. Y hubo una generación que yo no conocí, un dispositivo que le llamaron Video 2000 o B2000, que es muy similar, o sea, una cinta, pues, una cinta como un VHS o un Betamax, pero se creó en el 1978. Yo nunca llegué a ver eso. Yo tampoco pero recuerdo, existió. la verdad que no recuerdo ese aparato. Yo recuerdo el Betamax para nosotros, la generación X, en aquel entonces la llegada del Betamax fue algo maravilloso porque nos permitió tener como el cine en casa. Así que yo vi bastantes películas de Betamax y claro, la calidad de la imagen de aquel entonces en comparación con lo que hoy tenemos de alta resolución, nada que ver, ¿no? Pero, sí, se veía más feo. sí, pero sí teníamos entonces en casa la posibilidad de ver películas, de unirse en familia y el VHS vino a mi manera de ver, aunque las fechas que tú estás relatando allí son como muy, muy próximas. Realmente yo recuerdo que usamos mucho tiempo el Betamax y luego fue que entró el VHS. Sí, y el Video 2000 fue introducido por Philips. Yo de verdad no sé dónde se popularizó, pero de verdad que la que más me marcó mi infancia, que fue en la época de los millennials, porque claro, ya los reproductores de video comenzaron en la época de la generación X. En mi generación se popularizó mucho más, fue el VHS. Yo llegué a ver como que aquellas tiendas que alquilaban las cintas y todo aquello. Sí, bueno, eso que acabas de decir, los clubes de alquiler de películas fue el negocio del momento, el emprendimiento. Empezaron por todos lados a abrir clubes de alquiler de películas y eso era tremendo negocio, la gente que montó esos negocios de alquiler. Y bueno, la facilidad de ir a
a buscar una película, alquilarla y poder verlo en casa con la comodidad de la familia. Oye, una ventaja o que se mantuvo con el VHS y con el Betamax era que, o sea, la gente podía grabar lo que se transmitía en la televisión. Eso era algo Sí, sí, bastante sí, útil, esa es otra por cosa así decirlo. que era interesante. Era una ventaja. Bueno, hoy en día también se puede hacer con los televisores actuales, pues ya le metes un pendrive, un disco duro portátil a Ah, través del puerto USB y ahí puedes grabar de todas maneras. Pero no es igual, no es la misma magia, no sé. claro. Yo creo que hoy en día casi nadie graba. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a YouTube y alguien Hoy en día lo que hacemos es lo descargar, sube a YouTube. descargar los contenidos. Claro, después del VHS se popularizó mucho lo que fue el disco compacto o los DVDs y posteriormente los Blu-ray. Y de hecho, ya, o sea, estamos pensando de que esos tipos de formatos ya van a desaparecer también, Sí, porque ya para esta generación alfa y para la próxima generación se está como que afianzando más lo que es el streaming. O sea, estamos viendo cómo va evolucionando, pues, todo. y ya yo hoy en día no uso un CD para nada. Ya todo con los USB, las memorias USB, las memorias estas que utilizan los teléfonos y a otros dispositivos ya muchísimo más pequeños que no pareciera que ya no hace falta un CD, ¿no? Ya se está desplazando todo eso. Ya cumplieron lo que tenían que cumplir y bueno, listo. Bueno, fíjate, ahora otro dispositivo que me viene a la mente surgió para la época de la generación de los baby boomers. Se trata de los discos de vinilo que se introdujo o se crearon para el año 1948 por la empresa Columbia Records. Ya esto era para los Este, reproductores de música. Me está haciendo recordar de los llamados sí, sí. picó. La Yo recuerdo generación, claramente los llamados picó o tocadiscos, que tú colocabas el disco con un bracito que lo sostenía allí, luego el sistema mecánico lo ponía y venía el brazo con la aguja que leía la música del disco. sí, bueno, fíjate que esa es una evolución porque anteriormente tenías que hacerlo a mano. Después fue que se inventaron otros dispositivos que el mismo aparatico te colocaba ahí automáticamente Sí, sí, la sí. reproducción como tal. Fíjate, en casa tengo un reproductor, eh, y aquí tengo un disco de, fíjate tú, Aldemaro Romero. Aldemaro Romero, mira el formato del disco como tal. Esto es oro realmente porque esto es música en HD. Yo le llamo así, ¿por qué? Porque, Tiene un valor fíjate, incalculable en el sentido de coleccionista. sí, pero a pesar de todo se sigue utilizando en la música, los DJs todavía utilizan este tipo de Ah, discos. sí, sí, Tú sabes todavía que sí. hay una anécdota interesante que con los discos, es que, fíjate, el primer disco, el original como tal, es de oro. Y a partir de ese disco es que se graban los otros que son de vinilo. O sea que, por eso es que siempre le llaman copias vendidas. ¿Por qué? Porque son las copias originales las que se venden. Podías escuchar la música de los dos lados. Los de 45 que eran los pequeños tenían dos canciones. Depende del tiempo, porque claro, era poco tiempo el que podía almacenar el disco pequeño. Sí, Yo le digo así, el disco pequeño y el disco grande. Y el claro, disco claro. grande almacenaba mayor cantidad de canciones porque era más grande. Lo que pasa es Claro, que por eso le ocupaba llamaban más long espacio. play, Claro. larga duración, digamos. Sí, sí. Este, digamos que también otro dispositivo que pudiéramos nombrar de los reproductores de música serían los cassettes, Ah, los que cassettes, comienza para sí. la generación de los baby boomers en el año 1962, creado por la empresa Philips, que era la cinta magnética. Ah, tú tienes uno allí, yo también tengo aquí otro. Sí, ahí va. Este otro, tengo aquí. Primero se crearon los reproductores de cassette como tal, que solamente lo podías tener en tu casa. Luego fue que se crearon también para bueno, mejor dicho, para la próxima generación, la generación X, se fue que se construyeron los Walkman, como para el año 1977 más o menos. Y así como tú podías grabar con un Betamax o un VHS de la televisión, lo interesante de estos cassettes era que ahí tú te podías grabar en la cinta de música y eso uno formaba unos relajos grabando y eso era chistes y chistes, nos reuníamos en grupo y tú ponías a grabar allí y empezaba uno a echar chistes y se grababa la familia eso eran risa y risa. Y Ah, también te ok. ponías a grabar de la radio las canciones. Y eso era un show, grabar de la radio era un show, porque tú tenías que esperar cuando el locutor dijera, y ahora el siguiente tema musical, y entonces en lo que el locutor se callaba la boca, tú le ponías a grabar, y pendiente de que cuando fuera a hablar el locutor, darle stop a la Ah, grabación para ok. que no se echabara la grabación.
Ahora fíjate, después se creó lo que sería el Walkman en el año 1977, este, porque digamos que este es el primer dispositivo de música portátil, Portátil. ¿ves? Entonces, que es uno de estos, pues, Ahí aquí tengo está. uno. Ahí está el Goldman. Este tenía la capacidad de reproducir el cassette como tal y también escuchar radio. Y funcionaba con pilitas. Aquí Y, por aquí le metía y las regularmente un pilitas. Goldman era para usarlo con audífonos. Creo que casi ninguno traía corneta. Sí, casi ninguno. No, mejor así, que te metes tu audífono y escuches tu música, tú nada más. Y Sí, ya. bueno, Pero sí, es interesante. había algunos, creo que tuve uno que sí traían una cornetica, pero muy raro. Los Goldman como tal, normal, los estándar, digamos, era solamente para usarlos por audífonos y básicamente era para uno andar en la calle con su rumba puesta y Con su música. personalizada. Bueno, fíjate que después la evolución de esto ya vendría para la época de la generación de los millennials, que serían los MP3 o los No, dispositivos ante estos los Apple. MP3, que aquí tengo uno, por cierto, ante los MP3 que están acá, mira, yo lo que tengo aquí, Ese mismo. a ver si lo agarra bien la cámara, porque no, la luz. Sí, sí, esa es la época de los millennials, es mi generación. Este es un Comenzó por MP3, allí. pero antes de esto estaban los Discman. La evolución de los Ah, verdad Goldman que fue a sí. los Discman, que fue con CD, con Disco CD, compacto, ¿verdad? De disco verdad que sí, compacto. la siguiente generación de reproducción de películas y de música fueron con los discos compactos. Y por supuesto, la evolución del Walkman sería el Discman. El- Y después, bueno, surgieron los MP3, ya para la época millennial, mucho más cómodo, puedes grabar tu canción ahí, mucho más pequeño. claro. Tienes tu música digital, ya. Cuando salieron estos aparatos todavía no estaban los teléfonos celulares, ¿o sí? No recuerdo. Sí, yo creo que sí existían los aparatos celulares, pero más no existían los smartphones como tal. Ah, bueno, ya que estás hablando del teléfono, fíjate que el teléfono es un invento que comenzó para la época de la generación silenciosa, o sea que es bastante Lo más vieja. antiguo. Sí, y se creó como para el año 1854 por el italiano Antonio Meucci. A pesar de que el teléfono es un dispositivo que se sigue utilizando hoy en día, las generaciones antiguas no sabrían cómo utilizar un teléfono de dial de esos de disquitos, así redonditos. Yo tengo uno en mi casa viejísimo todavía. De Lo hecho, uno tengo por hablaba allí era de guardado. discar, por eso se hablaba discar. Discar el número Mm, telefónico. Fíjate tú, que sería interesante que tú le dieras un teléfono de eso, lo pusieras a funcionar y se lo dieras a una generación hasta le dijera, ¿cómo llamas ahí? Quiero ver cómo vas a hacer. La anécdota que recuerdo más con ese tipo de teléfonos es que se le colocaba a esos teléfonos un candadito para que la gente no pudiera, Ay, man. no pudiera gastar saldo en el sentido de la factura, que viniera en la factura muy alto Claro. el saldo de lo que habría que pagar, ¿no? Siempre recuerdo eso, que la gente le pone un candadito ahí para que no pudieran hacer llamadas. Y fíjate, entonces el próximo telefonito que salió para llamar, era de botoncito mucho más fácil para discar Ah, o sí, sí. para Igual a marcar. ese, pero con botones. Es interesante cómo funcionaba todo eso y cómo ha ido cambiando. En aquel Claro, los entonces también teléfonos, estaban los teléfonos de ese mismo tipo de teléfono público, que tú metías una monedita y hacías una llamada. fíjate tú que, claro, en casa todavía existen los teléfonos locales, pero ya no se utiliza mucho porque tú utilizas tu teléfono celular prácticamente para Pero todo. si te digo que, mira, aquí está un teléfono de estos, básicamente ya está quedando como obsoleto en la casa. Yo este teléfono no lo uso. En mi caso particular, yo todavía uso el teléfono local. Oye, tienes como un teléfono Cisco, ¿vale? Con pantallita y todo. Fíjate tú, yo tengo un teléfono local en casa. Todavía lo sigo usando porque en mi casa no hay mucha señal y a veces es preferible hablar por teléfono local que a través de celular. Pero las personas comunes en su casa que tienen señal, ahí está, de adorno. Fíjate tú, la cámara fotográfica como tal comenzó para la generación silenciosa, o sea, un dispositivo bastante antiguo, por decirlo así. Claro, ya ha evolucionado a través del tiempo y, digamos, la forma de uso o cómo funciona es diferente a las anteriores. Digamos que la primera cámara, pudiéramos decir, la que se diseñó como tal, comenzó para el año 1685, o sea, pero inclusive se pudiera decir que el invento como tal de la cámara comienza mucho antes, cuando Leonardo da Vinci más o menos, que inventó lo que le llamaban la cámara oscura, que consistía como decir de tener una especie de caja totalmente
oscura por dentro y en el fondo tenía pegado un papel fotográfico y resulta que el otro extremo tenía como un huequito. Mientras más huequito, el huequito fuera más pequeño, la captura de la imagen iba a ser de mejor resolución. Y lo que hacía, bueno, era tapaban ese huequito. Cuando iban a tomar la foto, sacaban o sea, destapaban ese huequito y esperaban un rato a que la imagen que tuviera ella al frente se viera reflejada en el papel fotosensible. Interesante ese invento, ¿no? O sea, una Sí, cámara totalmente analógica, pero no es una cámara instantánea. Y después, bueno, se crearon otras cámaras mucho más pequeñas, con mejores lentes, etcétera. bueno, lo que yo recuerdo Invento, como cámara instantánea, realmente se llamaba así cámara instantánea, pero era porque tú tomabas la foto y de una vez se imprimía la foto, salía por la parte de abajo la foto, mm, la movían así y quedaba la foto ya hecha. hoy en día, ¿cómo cambian las cosas? Hoy en día tú agarras, tomas fotos a cualquier ángulo y no te importa Tú cuál te sea la mala. imaginas ese tipo, hacer contenido hoy con la tecnología de aquel entonces que tú tenías que tomar la foto, después mandarlas a revelar, ir a buscar a los días que la habían revelado para poderla publicar en el blog? Había otro, o sea, ahorita me viene a la mente otro dispositivo que se creó como para la generación X, que son los disquetes. Los disquetes era donde se almacenaba la información, en el caso de las computadoras, donde se almacenaba la información. Había unos formatos grandotes, era más o menos grandecito, era bastante endeble, se dañaban bastante rápido. Y luego surgieron estos otros que les llamaron de 3,5 pulgadas, Los que se recuerdo, los crearon para el recuerdo. año 1987 más o menos. Ya este invento salió como los millennials, pues. El disco compacto vino a resolver ese problema tanto de lo que era en la parte de video, como en la parte de música, como en la parte de computación, ¿no? De este tipo de dispositivos de Sí, memoria. sí, podías almacenar mayor cantidad de información. Claro, la desventaja era que por lo menos los discos magnéticos se podían grabar y regrabar mucho más fácil. Podías borrar la información, volverla a grabar y con las veces que tú quisieras. A diferencia de los discos compactos, lo grababas una vez y ya, Ya. ahí. Claro, sí Aunque llegaron había unos a surgir. desgravables. Sí, Habían, habían discos regrabables, pero no tenían la misma ventaja de regrababilidad que un caseo ah, o un disquete como tal, porque esto lo podías regrabar y regrabar y regrabar muchas veces. En cambio, los discos compactos regrabables tenían un número contado de veces que tú podías regrabar. claro, ya nos olvidamos de eso cuando entraron los dispositivos USB, memorias USB, se acabaron los disquetes y los CD. Esa fue la próxima evolución. Así es. Fíjate tú que ahora estoy pensando en algo totalmente diferente y es en las máquinas de escribir. Esto comenzó para la época de los baby boomers, ya que se inventó, imagínate tú, fíjate que comenzó para la época de los años de 1714, o sea que Imagínate tú. bastante. Y claro, ya la generación de los baby boomers ya conocía todo eso. Y hasta la generación silenciosa también, pues podemos decir que comenzó con la generación silenciosa, pero fue evolucionando, evolucionando, evolucionando y digamos que la máquina de escribir que conocíamos en la época de los baby boomers era diferente a la Claro, generación silenciosa. totalmente, totalmente. Yo viví la transición de pasar de las máquinas de escribir más antiguas allá las máquinas de escribir, que las antiguas eran de tac, 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 así manual. Bueno, yo digo así porque la gente que no sabía, que no había hecho curso de mecanografía escribía así, tac, 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 tac. Y luego entraron las máquinas eléctricas, que ahí sí era como la tecnología, como tener un teléfono inteligente. ¿No? Bueno, de hecho, tengo una aquí, Fíjate que si quieres te la muestro, tengo una aquí de las eléctricas, marca Olivetti, una de las marcas más famosas de eso, te la voy a mostrar. son pesadas, esa Vamos pesa a ver cómo bastante. hago. A ver, Eso parece una impresora, esto era parece para una, su tiempo un teléfono inteligente, una cosa, mira que el teclado parece el de una computadora, ¿no? esas son las cintas, Era la cinta que las cintas utilizaban. Claro, esta sí, máquina utilizaban esas cintas, ¿verdad que sí? Yo llegué a utilizarlas en el liceo y en la escuela también, pero fue muy poco porque en mi época ya estaban comenzando el auge con las computadoras y uno lo que hacía era armar tu archivo de texto y después lo mandabas a imprimir y listo. Pero a diferencia de las mecanografías, la máquina de escribir, yo recuerdo que cuando uno se equivocaba, concha, imagínate que, que, Uy. que estés escribiendo y tengas un documento completo escrito y de repente te equivoques a lo último, tienes que volver a empezar de nuevo otra vez. No, Claro, bueno, sí, para sí. eso inventaron también el Tipex, que era, unos eran Ah, un líquido blanco que
que colocaban encima y volvían a escribir la letra encima. Y el otro era un papelito, el mejorcito era el papelito, pues tú ponías el papelito y le dabas la taca, y ya, marcaba la... Ah, marcaba perfecto. la- Qué tecnológico. Con todos estos dispositivos que hemos mostrado y ya por el factor tiempo, ¿qué conclusión llegamos? ¿A qué conclusión llegamos con relación a esto, entre esta comparación entre la tecnología, digamos, o los aparatos electrónicos de las generaciones anteriores, mucho anteriores algunos, y los que conocemos hoy, ¿no? ¿Fue evolución? ¿No fue evolución? ¿Fue involución? ¿Qué fue? Para mí sí fue evolución, porque lo que marca también el uso como tal es lo fácil que es utilizarlo, valga la redundancia, y su uso como tal. O sea, que cada vez Claro. se fue haciendo más sencillo y ofreciendo mayores ventajas en comparaciones con las anteriores. Y claro, es bonito recordar todos esos aparatos y dispositivos antiguos y qué bonito sería ver sufrir a una nueva generación escribiendo máquinas de escribir. Es bonito recordar y es bueno también entonces ver cómo se ha pasado de una cosa a otra y que todo en su momento, en su época, lo interesante es eso, ¿no? Ver que todo en su momento fue valioso. O sea, para Así cada es. época nadie se imaginaba lo que iba a venir, los inventos que vendrían después, y para cada época fue muy valioso cada uno de esos aparatos, gracias a Dios por toda la tecnología. Con todo esto podemos aprender que todo dispositivo tiene una etapa de vida, un comienzo y un final de uso como tal. Claro, pudiéramos nombrar muchos dispositivos como los televisores de tubos catódicos y todas esas cosas, pero bueno, sigue siendo el mismo principio de mostrar una imagen en pantalla, a pesar de que evolucione como la forma en que funciona como tal. Eso sería todo por este podcast. Espero que lo hayan disfrutado. También, si se nos olvidó algún dispositivo, coméntenlo también. Digo, no, no nombraron esto. Compartan en los comentarios las fotografías de sus dispositivos antiguos que tengan en casa. Me gustaría ver qué tienen ustedes por allá. Y bueno, dejo una pregunta también para la reflexión, ya que Sala de Espera siempre busca dejar una reflexión, es ¿cómo será la tecnología dentro de 100 años? Wow, interesante. Y con eso nos despedimos entonces. Muchas gracias a todos por su atención. Será hasta la próxima. Bye bye.